Hola, soy Cristian Pérez, ingeniero agrónomo, asesor de nogales, especialista en nogales. Me dedico hace 10 años a este rubro. Tengo la suerte de trabajar en España, Argentina y Chile. En Chile manejo más o menos alrededor de 2.500 hectáreas. En España manejo alrededor de 1.000 hectáreas nuevas y en producción. Darle las gracias a BioAgil por invitarme a esta conferencia, de los cuales me pidieron hablar de poda, ya que es un tema importante para rejuvenecer las plantas, y junto con eso una enfermedad que está en todo el mundo, que ha sido cada vez más importante, que es un complejo de hongo de la madera, que es Botrytis. Tratar de aportarles en lo que pueda en cuanto a poda y en cuanto a esta enfermedad, con los controles preventivos y curativos según corresponda. Bueno, aquí estamos en una planta que aparentemente se ve normal, pero al ir escarbando y mirando más en detalle, vemos síntomas de Botrytis. Por ejemplo, claramente ahí se ve la mancha negra, que partió de alguna herida hecha desde la caída de nueces, pasado de máquinas y caída de hojas. El síntoma que se ve es la mancha negra claramente, y acá se ve sano. ¿Sí? Siempre vamos a ver madera sana y al lado la mancha negra. De este mismo árbol encontramos más arriba una parte productiva, fruta sana, pero nos dimos cuenta que había Botrytis en varias partes, y al hacer el corte nos encontramos con el síntoma típico de la mancha negra en B de Botrytis. Y en esta misma planta, si caminamos un poco, vamos a encontrar frutos con estos síntomas que probablemente son de Botrytis. Se acerca mucho al daño que produce en la fruta. Entonces, al aplicar preventivamente TIFI, Es un campo en Buin que tengo yo alrededor de 70 hectáreas de nogales, en los cuales hay un 30% de la variedad Ser y un 70% de Chandler. En este campo está todo regado por gotero, riego tecnificado, y se van haciendo ensayos en este campo para tratar de mejorar la producción, tanto en calidad como en rendimiento. Productos que he usado con bastante éxito ha sido el escudo, por ejemplo, que es un cobre con una partícula de glucosa, me parece, o una cosa semejante, y que aporta mucha permanencia firme y que ha controlado bien la peste negra. También ahora estoy aplicando el Ausin, que me ha tenido buenos resultados y que son bastante más económicos. La cosecha se hace toda mecanizada y la fruta sale prácticamente en un 99% exportable.
días, mi nombre es Emilio Marcheski, yo soy asesor de productores de vitícolas y de nogales. He usado el auxin en viñedos y el efecto es muy bueno. Lo que hace básicamente es promover el desarrollo de raíces y eso mantiene el crecimiento más extendido. Nogales se usa principalmente para calibre, nos ha andado muy bien. Nosotros hemos logrado levantar de calibres 30, 32 a 34 y 36 y más también. Y bueno, es un producto que anda muy bien. Mi nombre es Héctor Cortés, soy subgerente de Geonat, productores, procesadores y exportadores de nueces orgánicas de Chile. Tenemos acá en Chile 120 hectáreas de producción de nueces orgánicas. Nosotros utilizamos un insumo Iterpolina, que lo distribuye acá en Chile Impacta. Y los principales productos que utilizamos son el TIFI, el tricoderma, también utilizamos el producto auxina para mejorar la cuaja y el calibre de las nueces, y también hemos usado el Dix y el Fénix para la fertilización. También utilizamos bioestimulantes como el trainer. Todos los productos que utilizamos acá tienen que estar dentro del listado de productos orgánicos permitidos para la agricultura orgánica en Chile. Eso es esencial. Y estos productos que he nombrado están dentro del listado, así que forman parte de nuestro programa de aplicaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a esta webinar que estamos dando inicio con esta primera charla, y la idea es dar un par de charlas más en próximas ocasiones. Me presento, mi nombre es Alejandro Simón, yo soy el gerente comercial de Vivágil Argentina, y que me acompaña. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Lucía Comiso, responsable de comunicación y marketing de Vivágil. Primero que nada quería confirmar si todos nos escuchan bien. Decidimos cancelar el audio de todos ustedes para poder optimizar el sonido. Es decir, que quienes están hablando, que en este momento somos nosotros, y luego va a ser el expositor, se escuchen a la perfección, ¿sí? Así que para optimizar el audio hemos decidido silenciar. Ya les voy a explicar bien cómo nos manejamos para quien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario. Buenísimo, me están confirmando que se escucha. Genial. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Vivágil Argentina es una empresa especializada en nutrición vegetal, bajo todos los tipos de nutrición, digamos, lo que es la nutrición convencional o orgánico, como así también lo que es fertilizantes líquidos, sólidos, complementos nutricionales vía foliar, vía suelo, como en el caso de lo que es guanito, o los guanos peletizados. Y en este caso nos une esta primer webinar para charlar sobre el cultivo de nogales, lo que es poda y enfermedades de madera. Desde ya les agradezco a todos, somos más de 75 personas, 78 ahora en este momento, así que muy contentos, muy agradecidos, y para nosotros es un orgullo poder contar con todos ustedes y compartir experiencias tanto nuestras como en nuestro caso, nuestro expositor, que es Cristian Pérez. Buenas tardes, Cristian. Buenas noches, bueno, ya es buenas tardes en Chile. Ahora sigue Lucy con hablándoles un poquito de cómo nos vamos a organizar para comunicarnos. Exactamente. Bueno, como les explicaba recién, hemos decidido silenciar sus cuentas para optimizar el sonido, ¿sí?
Recién me preguntaban en el chat si es necesario que cancelen el video. No es necesario, pero siempre que hayan menos personas con video activado, se va a ver mejor la pantalla que decidamos mostrar en grande. Así que si lo pueden desactivar, es mejor. ¿Cómo nos vamos a manejar con las preguntas? Mientras Cristian esté hablando, quien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario, lo escribe por el chat. Así que para quienes no hayan usado Zoom, si van con el mouse, en la parte inferior de la pantalla se despliega una barra con opciones. Ahí dice chat. Cuando ustedes lo aprietan, se abre un cuadro de diálogo, así que dejen las preguntas ahí. Yo voy a estar atenta a esa ventana y le vamos avisando a Cristian cuando haya alguna pregunta para que la responda en el momento. Y también vamos a hacer una ronda de respuestas al final de la charla. Pero la idea es que si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud en el momento, la hagan y interrumpimos a Cristian. Así que bueno, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar antes de empezar, si no, ya le damos la entrada a Cristian. Cristian es ingeniero agrónomo, especialista en nogales. Actualmente brinda asesoramiento en 3 países, Argentina, Chile y España. Así que bueno, para nosotros es un orgullo que hoy esté acompañándonos. Cristian, adelante, vamos a activar el audio. Buenas tardes, Cristian. Por ahí sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla un poco para tratar de... ¿Aparece la diapositiva, la lámina? ¿No? ¿Lucy? No, todavía no. No, todavía no aparece. Es que no me has habilitado para compartir pantalla. Perdón. Ahora sí, ahí fíjate, Cristian. Ahí sí. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Cristian. Sí, perfecto, ya, qué bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Ya, espero poder aportarles con la mayor cantidad de conocimientos que pueda. La idea, como decía Lucy ahí, es tratar de que se forme un feedback entretenido, ya, y vamos respondiendo las consultas que tengan. Hay varias caras conocidas o no conocidas que estaban mirando, así que los saludo también especialmente a ellos. Veía por a don Jorge León por ahí también, así que un gran saludo a don Jorge. Bueno, como comentaba Lucy, la idea es conversar un poco de poda, 2 temas grandes, importantísimos, ¿cierto? Y en el momento yo creo bastante apropiado. Como tenemos poda y hongos de la madera, ya lo vamos a dividir en 2, vamos a partir con lo que es poda y ahí nos cambiamos de tema a lo que es hongos de la madera, ¿ya? Yo creo que lo primero que tenemos que aprender es prepararnos para la poda, ¿ya? Yo creo que el tema de poda no es llegar y cortar, ¿ya? Nosotros tenemos que preparar la poda sobre todo con las plantas en estos tiempos que las fertilizamos, ¿cierto? Para que lleguen lo más temprano posible, que lleguen vigorosas, sobre todo cuando son plantas nuevas, cuesta que lignifiquen, ¿ya? Tenemos riesgos de helada. Entonces, cada vez nos cuesta más por una cantidad de fertilización que hacemos tanto foliar como al suelo. Entonces, tenemos 3 puntos importantes que yo le llamo prepoda. El primero es el lignificar madera para poder defendernos de las posibles heladas tempranas que puedan haber, ¿ya? Y otro punto muy importante, entrar a un receso invernal. Mientras más temprano entremos a receso invernal, y con esto digo, a lo menos caiga el 80% de las hojas, ¿cierto? Vamos a obtener una mayor cantidad de horas frío, que es un punto importante dentro de la planta. Y en eso yo siempre digo a mis productores que idealmente estar
0 hojas, o por lo menos un 80% de las hojas, el 1 de junio, para absorber la mayor cantidad de hora frío, que por lo general son en junio y julio las mejores, ¿ya? Punto aparte, recordar que la hora frío que absorbe la planta son entre 0 y 7 grados, ¿ya? Todo lo que sea sobre 13 grados o lo que sea bajo 0 va descontando las horas que generalmente se miden en Richardson modificado. Y otro punto importante que decía que era defender las yemas de las temperaturas, tanto alta como baja, pero principalmente baja en este tiempo, porque después nos quedamos con la duda de qué pasó, por qué no brotó, y de repente son heladas que son tempranas y nos mató esa yema, ¿ya? Entonces, como les decía, ahí hay una definición, ¿cierto?, de lignificación, ¿ya?, en la cual es la alteración de las células vegetales por almacenamiento de lignina en las membranas celulares. O sea, lo que hace esto es una hormona que activa la lignina para que la madera pierda resistencia y por ende se comienza a poner más café, y que lo que dice dándole un aspecto leñoso o consistencia. Lo importante de esto es que si llegamos a ese aspecto leñoso, nos podemos defender de una helada. Un nogal puede aguantar 20 grados bajo cero si está bien lignificado, y no va a tener ningún problema, pero si no está bien lignificado puede ser 1 grado bajo cero por 1 hora y se nos va a quemar todas las yemas o la madera inclusive, y es por donde también pueden entrar estas enfermedades de la madera, que es uno de los temas que nos convoca. Otro punto importante es el receso invernal, como les decía, ¿ya? Que es la adaptación para las plantas caducifolias. O sea, en el fondo, la planta se activa para zonas de grandes fríos, ya para tener una mejor, defenderse de mejor forma, ¿ya? Que son generalmente la hormona del fitocromo, que es la que activa esta por las diferencias de horarios de luz. O sea, mientras menos luz hay en el día, como es lo que está pasando hoy día, que se oscurece mucho más temprano, la planta empieza a entrar en receso invernal, ¿ya? ¿Cierto? Es lo que nosotros llegamos de repente, y idealmente llegáramos después de cosecha con una hoja bastante verde, ¿cierto? Y es lo que queremos conseguir para lignificar madera y poner las hojas amarillas. Y es lo que queremos en la foto que tienen ustedes a su derecha o a su izquierda. ¿Cuáles son las labores sugeridas para lignificar madera y poder entrar a una poda mucho mejor? Aplicaciones de boromolibdeno, ya que activan la lignina, son estos dos microelementos importantísimos. Todo esto acompañado de una aplicación de sulfato de zinc, cuando ya tenemos lignificado, porque no necesariamente con boromolibdeno vamos a defoliar, si solamente queremos conseguir lignificación, y para defoliar podemos ocupar sulfato de zinc o sulfato de cobre, hay una otra alternativa. Junto con esto, también un manejo de riego, lo cual vamos a dar un pequeño estrés a la planta, distanciando las frecuencias de los riegos, ¿ya? La frecuencia va a depender un poco del tipo de suelo que ustedes tengan en su finca. Serán 5 días más o el doble del tiempo que ustedes estén regando. Cuando vemos esas brotaciones desparejas, sobre todo en las puntas, generalmente se cruzan dos cosas acá. Una, que con las heladas tempranas que yo les decía, pueden haber afectado yemas y esos no brotan, o brota la yema secundaria, que es mucho más tardía y menos vigorosa. Y también se nos confunde con Botrifaria, que es una enfermedad de hongo de la madera que nos está afectando fuerte en todos lados. Bueno, hoy día ya entramos a los puntos ya de poda, ¿cierto? Ya dejamos nuestra planta preparada para poder podar sin ningún temor. Y con algunos conceptos como eliminar ramas, ¿cierto?, que nos permitan orientar el crecimiento, que generalmente la idea es tener una plantación que nos dé por una cara el sol en la mañana y por la otra en la tarde. Por eso las distancias de plantación, generalmente son setos, para aprovechar el máximo de luz.
a la falta de luz. Entonces, por esto tenemos una mortandad de dardos importante. ¿Ya? Cristian, Y otro te punto interrumpo. importante, ¿sí? ¿Sí? Sí, que tenemos una pregunta acá. Dice si Sí, puede explicar ok. un poco más sobre manejo de riego previo al invierno. Ok. Como les decía, dentro de esto necesitamos que la planta entre a invernar de alguna forma, que obviamente es artificialmente. Una de las formas que también tenemos de desfoliar o ayudar a desfoliar, pues no solo con eso, con riego vamos a hacer esa causal. Y por dar un ejemplo, si estamos en una finca, veníamos regando hasta antes de cosecha cada 7 días, por dar un ejemplo, 10 horas continuas, ¿ya? Tenemos que ir alejando esos riegos. O sea, nos vamos desde, si estamos cada 10 días, nos podemos ir cada 15 o cada 20, ¿ya? Hasta que empiece a caer la hoja. Cae la hoja y los riegos invernales, si no nos llueve, tenemos que simular lluvias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muy pocas lluvias en invierno, no se nos lava bien el suelo y tenemos muchas sales, ¿ya? Y empezamos con la quemados de borde de la hoja, que nos va en medio de fotosíntesis, y por ende también fruta. Entonces, el llegar en riegos invernales, debemos a lo menos dar un riego una vez al mes, aunque no tengan hojas, pero sí debemos hacer una lluvia artificial. ¿Cuánto? A lo menos unos 30 milímetros por riego, yo creo que es suficiente, ¿ya? No sé si se entiende la respuesta. Sí, perfecto. Acá me siguen preguntando, dice, ¿desde qué momento empezamos a cambiar esta frecuencia de riego? Desde cosecha, desde el término de cosecha. Termina la cosecha, con la planta va a tener ahí también un mini flax radicular, termina cosecha, dan el último riego, y de ahí en adelante empiezan a contar estos días que yo les digo, irse doblando en el tiempo, si están regando cada 7 días, irse a 14 días, si están regando cada 10, a cada 20, o si están regando cada 5, se van a cada 10 días, y así se van alejando sucesivamente, hasta llegar a un riego sí o sí obligatorio, creo yo, en pleno invierno. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos nomás. Ya, entonces, como les decía, hay un tema importantísimo dentro de estos 4 puntos, que es contribuir con el estímulo de floración y fructificación. ¿A qué se refiere este punto? Nosotros, o el concepto de poda, es rejuvenecimiento. Nosotros cada vez que hacemos un corte, incitamos a un rebrote muy potente, y por ende es un rejuvenecimiento, como dice la definición de poda. Entonces, a nosotros al ir renovando brazos que tengan dardos, les vamos rejuveneciendo los que están al lado, y por eso estimula la fructificación y floración, porque además, junto con la entrada de luz, también incide en la diferenciación de la yema, ya que generalmente la diferenciación, inducción y diferenciación se produce en diciembre de la temporada anterior. Y rejuvenecimiento, como les contaba, es lo que es uno de los objetivos. Un dardo en nogal no dura más de 4 años, y si dura, empieza a quedarse más pequeña la fruta. Y lo que necesitamos hoy día, como está en el mercado, es tener una fruta lo más grande posible, una fruta lo más clara posible, y también con un porcentaje de llenado, ojalá sobre el 50%. ¿Cuáles son los puntos que tenemos para considerar una poda? Porque no todas las podas son iguales, porque va a depender de qué variedad tengamos en nuestra finca, ¿cierto? Hay variedades que son mucho más vigorosas, como Ser, por ejemplo, como Howard, mucho más vigorosa que Chandler. Hoy día está muy fuerte el tema de los portes injertos, ¿cierto? Un Paradox es mucho más vigoroso que un Regia, un Blatch o un RX1 o un BX211 son mucho más vigorosos que un Paradox. Entonces va a depender un poco de qué tan fuerte vaya a ser esa poda. El segundo punto es en qué etapa estamos, ¿cierto? En formación, en producción o en corrección.
un punto que va, el tercer punto va entrelazado, ¿cierto?, con lo que es la variedad. Y otro punto importante es que, ¿por qué pongo el viento acá? Porque hay zonas que corre mucho viento, y en el favor del viento, o donde pega el viento, generalmente cuesta mucho que salgan los brotes, ya generalmente uno dice salen solamente al favor del viento, y eso también está dado por el viento que le pega a la yema, y la yema libera etileno y frena su crecimiento. Entonces ahí de repente también hay que hacer una mezcla con cortes para que vamos cubriendo esa parte que seguramente va a ir más atrasada que los que están a favor del viento. Bueno, y otro punto es la luz, ¿cierto? Que como les comentaba, si no tenemos luz se nos mueren rápidamente los dardos y empezamos a tener malas producciones o fruta de mala calidad, que bajo diámetro, bajo calibre, que nos cuesta después vender en el mercado. Vamos a hablar un poquito de lo que es cada etapa de la poda, en este caso de formación, ¿cierto? Que es la poda que tenemos desde el primer año inclusive, ¿cierto? Hasta el sexto año. En el fondo vamos a transformar nuestra estructura productiva para lo que venga mucho más adelante, y por ende tenemos que tratar de ser lo más perfecto posible para entrar en producción lo antes posible. ¿Qué es lo antes posible? Al tercer año de plantado, tratar de estar sacando una buena cantidad de fruta. Como anécdota les cuento que este año en un campo en la zona de Casablanca, cerca de Viña del Mar, con porte de injerto Blach, al segundo año pudimos sacar 400 kilos por hectárea. Y ahí también les puedo contar, vamos a salir más adelante por un tema de sistema radicular también. ¿Ya? Entonces es importante las formaciones, como insisto, un poco dependiendo de la variedad, porte de injerto, sobre todo hoy día. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos cuando plantamos? Por lo general, ¿cierto? Buscamos una planta ya con un sistema radicular importante. Antiguamente buscábamos una planta de mucha altura, pero no necesariamente la altura se conlleva con la cantidad de raíces. O sea, hoy día nosotros deberíamos estar más preocupados de qué grosor de cuello tiene la planta para un sistema radicular. Pero asumamos que compramos una planta buena, ¿cierto? Y plantamos. Esa es la primera etapa, o sea, estamos en julio plantando y cortamos. Después en brotación, ¿cierto? Va a depender de la zona, pero generalmente en el caso de Chandler será la primera semana de octubre, en el caso de Ser será la tercera semana de septiembre, en el caso de Howard será la última de septiembre, va a depender un poco de la zona. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la brotación. Nosotros dentro de esa brotación dejamos que crezca libre, ¿cierto?, hasta por lo menos cuando tengan 40 centímetros. Si nosotros no intervenimos antes, estos brotes se van a estresar y no van a crecer. Y la verdad que se los digo con propiedad porque me pasó en un par de campos o fincas. Entonces, no antes de 40 centímetros no podemos tocar estos brotes, porque lo que queremos conseguir, dos opciones: o dejamos un solo brote que siga crecimiento apical, porque mi opción es llegar a los 2,50 metros o a los 3 metros en abril de la siguiente año, ¿ya? O trabajamos con un eje y dos laterales. Me gusta mucho más este sistema de un eje con dos laterales, porque al tener una mayor cantidad de hojas vamos a tener una mayor fotosíntesis, y la fotosíntesis nos va a crear un mayor sistema radicular. En el caso que no nos crezca mucho el eje con este sistema de dos laterales, ya en diciembre podemos tomar la determinación de despuntar o cortar en alguna parte para frenar el crecimiento. O la otra alternativa es cortar apegado al eje, y nos va a seguir creciendo la planta hasta los 2,50 metros, 3 metros, como les decía, que es el objetivo. ¿Por qué? Porque la formación que hoy día mejor nos ha acompañado es la formación en pino, por decirlo de alguna forma. O sea, un solo eje, ya, como este que está en esta foto acá, para que después en la segunda temporada tengamos una ramificación, ojalá tratar de tener entre 15 y 20 ramas laterales, ya, lo más horizontal posible, para que se nos puedan dar lo antes posible también. ¿Ya? ¿Consulta, duda hasta ese punto? Por el momento no hay ninguna, Cristian. No sé si hay alguien que quiere
¿Alguien que quiere Seguimos preguntar? entonces. Digamos nomás. Ok. Entonces, como objetivos de la poda, ¿cierto? Viene nuestro segundo punto, que es producción, ¿cierto? Que en este caso, el árbol llega a su plena madurez al año 7, más o menos. Por eso yo siempre digo que el verdadero productor, nosotros que trabajamos como asesores, es del año 7 en adelante, cuando realmente la planta se va a demostrar cómo va a ser su rendimiento al máximo. Antiguamente se hablaban de muchos kilos por hectárea, acá en Chile sobre todo. La verdad que yo siempre he sido más conservador y la verdad que tenemos que trabajar para llegar a entre 7.000 y 7.500 kilos por hectárea para tener un buen calibre. Nos ha pasado que en Chile, seguramente ustedes han escuchado números de 9.000 kilos por hectárea, pero no con buenos calibres. O un año sí, el otro año baja mucho. Entonces yo creo que una de lo importante es tener una producción promedio de 7.000 kilos por un calibre importante. Recién yo les mostraba que llegaron la mayor cantidad de ramas posible, y yo creo que aquí esta foto demuestra que aquí se consiguió un objetivo bastante interesante para dar las ramas. ¿Por qué puse esta foto? Porque la idea hoy día, esta planta, como está bien formada acá, es solamente sacar alguna competencia ya de acá arriba para que no se forme un parasol y que podamos seguir creciendo en altura y que además también le dé crecimiento a los laterales. Si ustedes se fijan, esta planta tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 ramas, que es un poco lo que yo les decía que vamos a buscar para tener una producción importante, ¿ya? Para lograr esta foto que tenemos ahí al lado derecho, que es una planta bastante bien formada, creo yo, y con una buena producción además. Cristian, tenemos dos preguntas. ¿Sí? Te leo la primera. Dice, quiero ¿Ya? saber en plantas nuevas si cuando uno poda hay que pintar con algo el tallo posado o se deja así. Bueno, es un tema que vamos a hablar más adelante, pero sí, importantísimo hoy día pintar con alguna pintura con algún fungicida o con hacer alguna aplicación de algún tricoderma que también nos ayude a colonizar ese corte. Pero sí o sí tiene que ser cubierto con algo, porque la entrada hoy día que dejemos ahí va a ser, nos puede repercutir más adelante. Perfecto. Y la segunda dice, Cristian, ¿tenés en cuenta hacer ortofitia direccionando ramas con cintas para luz, yemas, etcétera? Mira, es un tema re interesante. La verdad que los que nos llevan la delantera ahí son los cereceros, porque sí han hecho muy buenos trabajos con esto. Pero la verdad que por un tema costo no lo hacemos nogales, y para mí yo todavía le sigo creyendo para sacar una yema horizontal y poder endatar más rápido, trabajar con la yema secundaria, o sea, desyemar, que tendrá sus desventajas, que una yema mucho más débil, pero sí, si nosotros afinamos la fertilización, la verdad que no tenemos mucho que envidiarle a la yema primaria, pero sí con un ángulo mucho más importante. Pero respondiendo directamente a la pregunta, la verdad que o sea, obviamente sí lo he pensado, lo hicimos en un campo en Chile, que pusimos más que cintas, colgamos bolsas con arena, y la verdad que fue perfecto, pero es mucho el costo. Perfecto. ¿Tenemos otra? Dice, cuando uno hace la preparación de látex con fungicida, ¿qué dosis ponemos? La verdad que más que preparación, hoy día las pinturas vienen hechas. Entonces, yo creo que más que estar preparando, la verdad que yo no hago preparaciones, sugerencias hay varias en el mercado, pero no, la verdad que no lo he hecho. Realmente vienen con fungicidas con cobre, o pintura con cobre, o fungicida solo, o fungicida más cobre, o en el caso, como les comentaba también, el tema de los tricodermas, que también funciona bastante bien. Perfecto. Seguimos nomás.
¿Seguimos? Sí, sí. Pasamos a una tercera etapa, que esta es la etapa que a mí menos me gusta, porque aquí empiezan los problemas de corto más o corto menos, y aquí es cuando al dueño de la finca hay que decirle que no vaya, porque si no se asustan por los cortes que hacemos. Pero, bueno, consiste en corregir problemas que disminuyen el potencial productivo del huerto, como sombra y concentración de ramas, y altura de planta, ¿ya? Esto se refiere a que cuando tenemos huertos que llegan a ese punto, que están muy emboscados, empezamos a perder dardos en el centro de la planta, y eso nos hace la próxima temporada menos productivo. Entonces, la idea ya es no llegar a eso. Acá, esta foto la saqué la semana pasada, ya, en el cual se nos formó un parasol arriba, se nos está juntando al centro, entonces tenemos que hacer un corte muy grande. Y es acá cuando el dueño del campo no le gusta, porque obviamente sacamos madera que además tiene buena fruta porque es la que está más iluminada, pero es la única forma que no se nos siga secando el árbol hacia abajo. Entonces, ahí estamos con motosierra de altura, ¿cierto? Y esa es la foto, y miren cómo es el corte que hicimos ahí, ¿ya? Miren cómo se despeja la planta y se queda una planta mucho más equilibrada. Pero la idea no es esa, la idea es llegar en la segunda etapa, de formación, de producción, perdón, es tratar de ahí empezar a podar un poquito más y que no llegar a estos puntos, porque si no, perdemos kilos, perdemos potencial y perdemos un potencial de dardos por luz. Entonces, como les decía, es tratar de no llegar a esto, pero es fácil decirlo, pero también hay que estar en el campo. Y por eso que nos ha pasado acá también, esta poda que estamos viendo acá, que quedó bastante bien la planta. Cristian, te vuelvo a interrumpir. ¿Sí? Tenemos dos preguntas más. La primera es, ¿qué distancia de plantación tienen en esa finca entre hileras? Por lo general, las plantaciones hoy día están hechas a 7x5, con un porte injerto normal, en caso de Chandler. En el caso de SER, están a 6x8, ¿ya? Entonces, hoy día, para mí, yo creo que la distancia óptima es un 7x5, ¿ya? Obviamente, como insistía un poco, insistir un poco en el tema de los porte injertos, porque el huerto que les comentaba recién son 15 hectáreas de Blatch. La verdad que las fertilizaciones son totalmente diferentes y hay que manejarlo un poquito más, con menos nitrógeno, principalmente. Pero los huertos hoy día, como les decía, el hacer un seto, el pasar una máquina temprano, y cuando digo temprano, al 5.º año, no tienen ningún problema para adelante, ¿ya? Entonces, pero como les decía, la idea es no llegar a este emboscamiento, porque si no bajamos la producción y rápidamente, ¿verdad? Y después cuesta recuperarlo. Perfecto. Y la segunda pregunta dice, ¿con qué tricoderma trabaja para cortes de poda? Hoy día lo que estamos haciendo, empezamos a trabajar en la zona de Rancagua con el TIFI, ¿ya? Con el TIFI, que al final es el tricoderma atropiride, y el que nos ha funcionado bastante bien. Les cuento también que lo hicimos con máquinas electrostáticas para nogales, especial para nogales, y la verdad que no hemos tenido ningún problema. Perfecto. Continuamos, ¿no? Continuamos. Ok. Bueno, ese es un poco lo que les puedo contar de poda. Yo creo que es difícil poder dar muchas recetas o comentarlo sin estar al frente de las plantas, porque todas las fincas son diferentes, como le contaba, los suelos son diferentes, las zonas climáticamente son diferentes. Yo creo que este es un barniz general, y no a todos les va a servir todo lo que yo estoy diciendo, pero sí a lo mejor tomar lo que les pueda corresponder y hacer lo mejor posible. Más adelante, si se recuerdan de algo, como decía Lucy, al final vamos a tener una ronda de preguntas también. Si se acuerdan de algo, feliz, se los puedo contestar. Vamos a entrar a un tema bastante importante, que yo creo que es un tema bastante lento, oculto,
no lo queremos ver o no nos damos cuenta, pero cada vez es mayor, ¿ya? Entonces, el nogal, la verdad que tiene, que al comienzo era un cultivo que decíamos un cultivo bastante sano, a medida que van sumando hectáreas en todo el mundo, van apareciendo cosas nuevas. Y una definición, yo creo que para la enfermedad de la madera, tal como lo puse ahí, para el nogal las enfermedades de la madera son un desafío muy importante, ya que están afectando cada vez más la producción, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Y además, otro punto muy importante, que la sobrevivencia de huertos nuevos como adultos. Hoy día, los hongos de la madera no son exclusivos para huertos adultos, como lo veíamos antiguamente. También hay huertos nuevos, que por diferentes motivos también pueden tener problemas de hongos de la madera. Otro punto importante acá es lo complicado, como puse aquí, es cómo es la entrada a la planta y cómo enfrentar el control químico o biológico. Con esto me quiero referir a que hoy día, por una helada, que se hizo una grieta en el tronco de la planta, puede entrar hongo de la madera. Puede entrar por exceso de temperatura o por exceso de sol, también puede entrar hongo de la madera, porque se cayó una hoja, porque un tractor pasó a llevar una planta por el contagio de un tijerón en otro. Entonces son varios los puntos que hay que tener cuidado, y por eso es un tema importante y cómo enfrentar esto. Cristian, Y le echamos la culpa generalmente a... ¿Sí? Sí. perdón, que hay algunas preguntas más. ¿Ya? Te leo la primera, dice, ¿alternaría años con poda y años sin hacerla o podaría todos los años? Yo creo que, o sea, a mí, como tal dije recién, la poda creo que sí hay que hacer algo todos los años, porque tenemos que rejuvenecer el árbol. La planta necesita sentir un estrés para reaccionar. Yo creo que si podamos todos los años, debiésemos tener una poda menor que hacerlo año por medio, y nos va a doler mucho menos en cuanto a fruta o a centros productivos. Hay que tener en cuenta que el nogal es de dominancia apical, y cuando no tiene luz se va muy adelante. Si yo no le dejo una entrada de luz, se va adelante muy arriba, y se empiezan a quedar sin dardos hacia el eje, y vamos perdiendo metros productivos. Y esos metros productivos, la calidad de la fruta es mucho mejor lo que está pegado al tronco que lo que está más lejos. Entonces, la verdad que yo podaría todos los años. A lo mejor va a ser menos, pero sí hay que hacerlo, creo, todos los años. Perfecto. La otra pregunta dice, antes de pasar a los hongos de madera, ¿podrías definir cómo es la poda en montes con producción estabilizada para conservar calibres? Ok. Como les decía recién, hoy día uno de los principales problemas que tiene el nogal para el tema calibre o el tema producción es la luz, y es lo que no tenemos que perder. Hoy día las formaciones de eje, voy a ver si me voy atrás para un poco explicar. Hoy día este tipo de formación, que es lo que estamos buscando, ya, es tratar de tener muchos brazos para colgar fruta en cada brazo, y cuando ya llega a su plena producción, como dice la pregunta, ya, poder eliminar un brazo, y que de ese brazo dejar unos 2 centímetros para dejar una yema, y que vuelva a salir un brazo nuevo, y ese brazo nuevo se ramifique y se endarde. Y así vamos a ir renovando cada año un brazo para poder ir manteniendo la fruta. Por eso que es importante podar temprano y no llegar a lo que yo les decía, a un emboscamiento, porque después es muy difícil mantenerlo. Y lo otro, también manejar muy bien arriba la copa para que no nos sombree y nos entre bastante luz, ¿ya? Y con eso podemos tratar de mantener los calibres y la producción con poda. Obviamente, sabemos que en una producción no un solo trabajo define la producción, sino que van todos de la mano, lo que se está haciendo en el sistema radicular, lo que se está haciendo en fertilización vía suelo, fertilización foliar, manejos hormonales o citoquinínicos, auxínicos, también en la parte aérea. Entonces, es una serie de cosas, es una cadena de cosas que se hacen para llegar a esa producción y estabilizarla. ¿Que la poda es una de ellas? Sí, pero también, insisto, es una cadena. Perfecto. Pasamos a la siguiente.
Dice, ¿podemos ¿sí? tener entre un 3 y un 5% de muerte de plantas por año por estos hongos? Eh, yo creo que sí, en los casos más extremos. Eh, pero lo que pasa que, un poco es lo que yo les decía, es el tema de que nos confundimos con que la cianamida no funcionó bien, con que nos helamos, con que el aceite pudo haber quemado. Hay varios factores que pueden influir y la última opción es la que un hongo de la madera. Entonces, por eso que hay la mortandad que se va notando. Hasta también se puede confundir con fitóptora, porque la fitóptora también está considerada dentro de lo que hongos de madera, hongos del cuello en el fondo. Entonces, creo que sí, sí, podría haber factiblemente un 3% de mortandad anual. Ok. La otra dice, desde que se realiza el corte al momento de pintar con algún fungicida o algún otro producto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No más allá de 3 horas. Como máximo para que se cumpla la función del producto que estamos ocupando y no lo perdamos, o sea, yo siempre digo, lo que se podó en la mañana tiene que quedar pintado al mediodía, ¿ya? O sea, máximo 3 horas del corte, no más que eso. Si se hace más tarde, yo creo que vamos a estar perdiendo la efectividad de los productos, independiente del que sea. No así, los tricodermas los dejamos aparte porque creo que funcionan de otra forma también y creo que tenemos un poquito más de tiempo. Pero en el caso de los fungicidas, sí tenemos que hacerlo máximo 3 horas. Otra cosa importante que también les paso como dato, no se preocupen si están con una pintura con fungicida, que ustedes pintan y el lloro bota esa pintura, ya queda desinfectado también, insisto, por menos tiempo que estar ocupando un tricoderma. Perfecto. La siguiente pregunta es si la aplicación de Trifi es efectiva para Botryoidea. Sí, la verdad que yo creo que la aplicación también lo hemos hecho ya acá en Chile. Va a depender mucho de los momentos también de cuánto se haga, pero la verdad que sí hemos tenido respuesta en conjunto con Poda. Ahí más adelante les voy a mostrar una foto y me voy a recordar, porque si ustedes se imaginan en esta foto acá, si ustedes tiene esta rama, la Botryoidea, porque además la Botryoidea generalmente entra por la punta hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una aplicación de Trifi en este caso, yo generalmente después paso podando para que ese rebrote sea mucho mejor y la verdad que ha ayudado bastante. Pero sí, hay una buena respuesta. Bien, perfecto. Y volviendo a un tema anterior, ponen, o sea que rotarías alrededor de la planta sacando alguna rama para generar luz. Perdón, no entendí la pregunta, ¿cómo? Dice, se está refiriendo a un tema que ya hemos tratado. Dice, o sea que rotarías alrededor de la planta sacando alguna rama para generar luz. Sí, claro. Sí, la idea es tratar de trabajar con los 4 puntos cardinales y sobre todo a la salida privilegiando una rama que es donde sale el sol o donde se esconde el sol. Pero claro, sí, de todas formas haría una rotación. Perfecto. Bueno, si les parece, Cristian, porque hay bastantes preguntas, pero para no frenarte tanto, avanzamos con la charla y de última enseguida hacemos otra tanda de preguntas y respuestas. Bueno, tú me avisas cuando vamos a adelantar esto entonces. Perfecto. Ok, entonces estábamos viendo la definición. Y otro punto importante es lo que coloqué aquí al final. Lo importante es que todos los controles deben ser preventivos, ¿ya? Independiente que tomemos la decisión de trabajar con algo químico o lo biológico, debemos ser preventivos, ¿ya? Siempre cuando ya es curativo, es tarde o tenemos esta mortandad de plantas que me preguntaban recién ahí, que puede llegar al 3%, pero es preventivo, siempre preventivo. Yo creo que dentro de esto, les quise poner una imagen de las enfermedades de la madera. Yo creo que esto ustedes lo han visto, ¿cierto? Y cada vez también se ve más, es Brenneria, ¿cierto? En el cual ahí tal como
como está, se entierra esa navaja ahí, empieza a exudar este material líquido que al final también se transforma, que es una bacteria, ¿ya? Y también hay control sobre eso. Otra enfermedad, yo creo que más familiares de ustedes, son las agallas del cuello, que también es una bacteria, ¿cierto?, de la cual puede venir de vivero, o lo que se ha visto mucho hoy día, que nos ha pasado acá en Chile también, es cuando inyectamos plantas adultas, en la inserción de las púas, también está apareciendo agalla. Así que por eso también estamos haciendo tratamientos en el injerto para prevenir esta agalla del cuello. Ya yo creo que esta es la más familiar de todas, ¿cierto? Que es Phytophthora, ¿cierto? Citrostora, aquí hay tres descripciones de la especie o raza de Phytophthora, de la cual Citrostora y Cactorum son las más antiguas. Hace poco se descubrió que también Cinamomi estaba influyendo en algo, pero en este caso Cactorum, que es la que nos lleva a tener este síntoma en el cuello. Ya las otras, Cinamomi y Citrostora, son más del sistema radicular, pero también está dentro de la enfermedades de la madera, y sí sabemos todos, ¿cierto?, que esta es una de las principales enfermedades en el mundo, que sí aquí hay una mortandad de planta importante, que dada principalmente por la asfixia radicular. Entramos de lleno un poco a lo que es Botrifaeria, ¿cierto? Y esta es la descripción de Botrifaeria, específicamente la que está atacando al nogal, que es Dotidea, ¿ya? El cual, este es un patógeno, ¿ya?, que causa formaciones de cancro o muerte de la madera. Desde el 2004, que se empezó a identificar específicamente este hongo, en adelante se ha detectado en diferentes especies, ya sea ornamental como sea de fruta, sobre todo en maderas de árboles leñosos. Lo malo de esto, ¿ya?, lo malo de haber identificado esto, que también se empezó a ver en todo el mundo. Hemos visto en Europa, yo creo que lo he visto en casi todos los países productivos de Europa, en Australia también se ha visto, en Argentina yo te he visto también, en Chile. Entonces es un tema que yo creo que es más importante de lo que uno cree, ¿ya? Deberíamos darle un poquito más de importancia, así como le damos importancia a Phytophthora, que yo creo que sí estamos muy preocupados de eso. No hemos podido conseguir un control de Phytophthora, pero sí un preventivo. Yo creo que este tema también deberíamos darle la misma importancia, porque yo cada vez veo mayor problema de esta enfermedad, o hongos de la madera. Yo un poco antes les comenté cuáles son las vías de entrada, y cada vez me sorprende más por dónde son, en el sentido que uno decía antiguamente, no, solamente es por corte de poda, ¿ya? Pero la verdad que son mucho más los puntos que uno empieza, y tan sensible que por heridas provocadas por escamas de San José, es por donde se empezó a ver el problema. En la región metropolitana, donde está muy marcada la presencia de escamas de San José, es donde más hongos de la madera empezamos a ver. Coincidió que todas las mayores muestras, la mayor cantidad de muestras que se mandaron al laboratorio, fueron en la zona metropolitana, o aledaña a la zona metropolitana, por un tema de escamas San José. Entonces, como les decía, esto es una cadena. Si nosotros no podemos hacer un muy buen trabajo controlando hongos de la madera, pero si no venimos de adelante para escamas San José, vamos a igual tener problemas. Entonces tenemos que preocuparnos de hacer un control, dependiendo de la presión que tengamos, de 1 o 3 aplicaciones contra escamas San José. También yo les comentaba que la madera del nogal, cuando es joven, entre 1 a 4 años, es muy sensible al sol o a las heladas, al sol directo, y por eso que también pintamos, o yo sugiero pintar, ¿cierto?, los troncos con
pintura látex al agua blanca para que refleje el sol y no nos queme la madera, que también es una posible entrada de estos hongos de la madera. O lo extremo, que una helada que también resquebraja madera y también puede hacer una posible entrada a la planta. Cortes de poda sin desinfección, que es un poco también la pregunta de hace un rato atrás, ¿cierto? Que sí o sí tenemos que pintar los cortes, sí o sí tenemos que preocuparnos de esto, porque cuando ya vemos el problema, ya es un poco tarde. Otro punto que nos estaría bastante complicado es la deshidratación, y cuando hablo de deshidratación, un poco es deshidratación de raíces, ¿ya? La planta está con menos defensa, y también hay puntos de entrada, ¿cierto? Por alguna defoliación, porque tuvo menos riego, veníamos de una sequía importante, ¿cierto? Algo nos ha llovido acá en Chile, estamos bastante contentos, pero nos falta. Entonces, también por esa vía puede entrar. También lo comenté recién en caída de hojas y fruto, también hay una posible entrada. Y como final ahí, yo creo que no creo, sino que así lo que hemos visto, cualquier punto que esté relacionado en la madera del nogal, la verdad que es un punto de control. ¿Cuáles son los síntomas, cierto, de Botryoideria? Un poco para graficar, realmente en los cortes ya mucho más avanzados de adulto, unos cortes en B, ya necrosados. Yo creo que esto es lo que uno más ve, ya esto es lo que, principalmente en esto que está acá a la derecha, es lo que uno más ve cuando empieza a cortar, empieza los tejidos necrosados, ya, junto con esto otro, que aquí es donde nos complica mucho más, ¿cierto? Que es cuando nos empieza a lignificar o a quemar los dardos, ¿cierto? O la mortandad de dardo, en el cual aquí tenemos un dardo bastante complicado y un dardo sano. Es fácil de identificar con una cortapluma, una navaja, hacemos un corte transversal y lo vemos. Y otro punto que la verdad que a mí más me asustó esta temporada, que vimos Botryoideria en frutas, ¿ya? Y eso también yo creo que es bastante a considerar. Entonces, como les decía recién, soy un poco majadero en decirlo, yo creo que tenemos que preocuparnos un poquito más de esta enfermedad silenciosa que nos está, ¿verdad?, cada vez más complicando la vida, y le echamos culpa a otras cosas. Esto es un poco lo que yo les comentaba recién, ¿ya? Que en estas puntas uno generalmente le echaba la culpa a escamas, le echaba la culpa a la cianamida que no llegó, o al producto que ustedes estén ocupando, si son nitrógenos en alta concentración, lo que sea, para interrumpir dormancia, y al final uno empieza a hacer análisis, y la verdad que es mucho más Botryoideria de lo que uno quisiera. Entonces, ojo con esto, con lo que uno pueda ver en unas plantas. Un poco de lo que mostré, no sé si habrán preguntas respecto a esto, y después nos metemos a las más controles culturales, químicos, biológicos, de ese tipo. ¿Alguna consulta, Lucy? Sí, Cristian, tenemos. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Dice, la Botryoideria en fruta que viste esta temporada, ¿fue respaldada por análisis de laboratorio? Sí, sí, la verdad que sí, por eso que me sorprendió bastante. Mira, el tema de Botryoideria, hasta hace 4 o 5 años atrás, no la creíamos, y la verdad que no mandábamos analizar dardos, y sí, encontrábamos uno por aquí y por allá, de repente decíamos está mucho más para la zona del sur de Chile, o donde llueva más, y la verdad que no, y cada vez nos fue sorprendiendo la cantidad cuando se fueron especializando los laboratorios, hasta qué punto llegaba. Y la verdad que este año me sorprendió, como les decía, bastante haber encontrado en fruta, y eso ya es bastante complicado. Obviamente en un huerto que está con mucha presión, no necesariamente en un huerto que sea una presión baja a ver en fruta, pero la idea es no llegar a eso. Perfecto.
Otra pregunta dice, ¿cómo distinguir el daño por este hongo versus un daño por helada o estrés hídrico o sombreamiento? Me devuelvo un poco, yo creo que esta es la forma más gráfica de ver, ¿ya? Comparar ese principalmente, ahora, principalmente eso, madera seca, pero desde la punta hacia la raíz, digamos. Este hongo de la madera nunca va a entrar por un corte hacia arriba, o sea, va a ser base y pétalo en el fondo, ¿cierto? Debiese en la punta del dardo y empieza a ir hacia abajo. Esa es la primera síntoma. Y lo otro es hacer este corte transversal, en el cual empieza a verse este ennegrecimiento de la madera y ya empieza a haber madera sana. Si nosotros nos diéramos el lujo de cortar acá, ahí donde estoy señalando con el puntero, la planta también reacciona y el hongo no avanza, ¿ya? Pero obviamente eso es casi imposible porque no estamos dardo a dardo o rama a rama para poder hacer esa labor, y por eso que está en la otra alternativa. Bien, otra pregunta dice, necesito algunas recomendaciones para afrontar el problema de Phytophthora. Ya, el problema de Phytophthora está dado, y es un tema que yo creo que la Phytophthora es una de las enfermedades más estudiadas en todo el mundo, y principalmente en la Universidad de Davis, que es la que nos lleva adelante en todos nuestros estudios de nogales. Pero la verdad que yo creo que el tema de Phytophthora es una estrategia de control más que el dar una recomendación exacta, porque va de la mano el aprender a regar muy bien nuestra finca, conocer nuestro suelo, conocer cuánto nos dura el agua en el suelo, cuánto la planta está evapotranspirando, controles preventivos con fosfatil de aluminio también, que van de la mano junto con el riego. Entonces, yo creo que más que dar una receta exacta, primero tenemos que conocer nuestros suelos con calicata, dónde están nuestras raíces, y no estar asfixiando raíces. Ese es el primer tema. Y lo otro es tener un programa de aplicaciones en el cual podamos tratar de que la planta haga la mayor cantidad de fotosíntesis. Dentro de esto mismo, hoy día, me han escuchado otras veces seguramente, estamos con bloqueadores solares, que ayudan también a sacar más agua del suelo, pero también este año bueno, el año pasado probamos unos aminoácidos específicos para ver también sacarlos del estrés a la planta y que pueda evitarse esta asfixia. Y como control preventivo en una finca nueva, yo creo que sí pondría sí o sí cualquiera de los 3 portainjerto Platch, RX1 o BX211. Como experiencia, la verdad que funciona muy bien, no se ha afectado ninguna planta, la verdad que nuevo yo pondría ese tipo de portainjerto, y para terminar la pregunta anterior, hay que hacer, como les digo, una estrategia de control, no es un solo producto, porque yo no saco nada con aplicar un fosfatil de aluminio o un fosfito de potasio. Si voy a estar regando mal, voy a tener Phytophthora igual. Entonces, ahí hay que hacer una estrategia, como les decía. Ok. ¿A partir de qué diámetro del corte deberíamos pintar? La verdad, como yo veo, uno quisiera pintar cortes de madera de 2 años, ¿ya? Hoy día está la alternativa, que lo vamos a conversar más adelante, que está dentro de las labores de aplicación, está el tricoderma, que nos ha ayudado bastante, que después de una poda podemos aplicarlo y nos va a proteger bastante, ¿ya? Hoy día dentro de esto, como de repente son plantas jóvenes, el gasto o mojamiento por hectárea no es tan alto, entonces podemos tener también ahí un ahorro, pero la verdad que yo creo mínimo de madera de 2 años en adelante deberíamos cortar. Perfecto. La última, y seguimos, dice, ¿se manifiestan ramas desde la parte apical hacia la base? Sí, eso es, como les mostraba esta foto acá, es la punta del dardo y empieza a ir hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba, porque ya ahí ya no va a ser, eso ya no es botrifaria.
siempre desde la punta hacia abajo. Perfecto, Cristian. Seguimos. Continuamos. Partamos por los controles culturales, ¿cierto? Que son, entre comillas, los más sencillos de realizar. Y primero que nada bueno, yo creo que todos lo hacen, pero la idea es sacar la madera de los cortes de poda, más que aunque se pique la madera, pueden ser ciertos hospederos, hongos de la madera, y como también se puede transmitir por el viento, entonces yo creo que hay que sacar la madera y así lo estoy sugiriendo. Otro punto importante, desinfectar todas las herramientas utilizadas de poda, ya sean motosierras de altura, sean tijeras, tijerones, si están haciendo con máquinas de disco o estrellas, hay que desinfectar, a lo menos con cloro, para que no se transmita de una planta en otra. Otro punto importante es verificar los niveles nutricionales. Cuando me refiero a esto, es principalmente a las unidades de nitrógeno. Yo soy de una de las personas que me gusta trabajar con las plantas vigorosas porque digo que tenemos un deportista de alto rendimiento que le queremos sacar al máximo su rendimiento. O sea, la mayor cantidad de kilos, mejor calibre, mejor color, mejor llenado. Pero tampoco nos podemos pasar de la cantidad de nitrógeno principalmente, porque también es incidente a Botryoidea. Y otro punto importante es mantener activas las defensas de la planta. Más adelante les voy a explicar este punto, pero cuando digo mantener activas, es tratar de que la planta sea, que tenga la mayor cantidad de raíces, que sea la planta más verde, que tenga una hoja lo más estirado posible para hacer una mejor fotosíntesis, y eso va dado por el sistema radicular. ¿Ya? Entonces más adelante vamos a profundizar un poquito más en este punto. Otro punto de control, ya, que hemos estado conversando, ¿cierto? Son el control biológico, en el cual el Trichoderma botryoideae, que es el que yo por lo menos he estado aplicando acá, y un poco para definirle, contarles que lo que es un género de hongo de la familia Hiporhizaceae, capaz de colonizar rápidamente por su alta ramificación. O sea, el momento de llegar al corte, por el tipo de hongo que es, empieza a tirar como dedos muy rápido, y eso es importante para que se arraiga bien en el corte. ¿Cómo actúa? Mediante micoparasitismo directo contra diversas especies de hongos fitopatógenos. O sea, también coloniza otros hongos que son en el medio de la planta. ¿Ya? Entonces, también ayuda bastante a eso. Una de las cosas importantes o ventajas que podemos decir del tricoderma, en comparación con un fungicida o una pintura con fungicida, que la verdad controla bastante bien. La diferencia es que un fungicida, como son fotolábiles, o sea, se degradan por la luz, ¿ya? Su duración en el corte es mucho menos que un tricoderma que sí sigue colonizando, si tiene hospedero, y va a tener un mayor control por mucho más tiempo que una pintura con fungicida o con cobre. ¿Ya? Eso es importante porque nos quedamos de repente tranquilos. Y como tenemos vamos, dos objetivos, el tricoderma, bastante importante. Uno, cubrir el corte de poda, y lo otro que vamos viendo el tema de también control preventivo de lo que es Botryoidea. La pintura solamente nos ayuda en el punto específico del corte. En este caso, los tricodermas van a toda la planta, y eso también es una gran ventaja. Es un poco lo que yo les decía, aquí en este corte, que es un corte importante, esta foto la saqué la semana antes pasada, es cubrir, ¿cierto?, ese corte bastante grande, porque si ustedes se dan cuenta, el tamaño, la rama que sacamos era una muy parecida a la que está acá al lado, y acá sí o sí tienen que no más allá de 3 horas estar pintando. Acá al lado, porque puse esta foto, porque acá se hizo un paso de máquina de disco, y
si bien es cierto, ahí se está aplicando, pero también para mí el momento de aplicación de este tricoderma es en poda y además con este inicio de brotación. Creo que son los dos momentos que a mí me han funcionado, ¿ya? Pero sí o sí tenemos que hacer la aplicación, como les decía, y la ventaja es que no tenemos que estar con un señor que esté ahí con un pompón pintando, sino que se hace una sola pasada. Porque yo les comentaba recién que cuando uno inocula, estas fotos son de laboratorio, no la hice yo, pero sí me la prestaron, lo que uno busca es tener este sistema regular. Y mientras más raíces tengamos, la planta se nos va a defender de todo mucho mejor. Tanto de Phytophthora, como me preguntaban por ahí recién, tanto de Botryoidea, porque la planta está mucho más activa y está mucho más predispuesta a combatir cualquier hongo o enfermedad que pueda entrar. Entonces, por eso que ahí yo les voy a mostrar las dos estrategias que creo que nos han funcionado bastante bien para tener unas plantas homogéneas, de buen color, de buen tamaño de hoja, ¿ya? Y de buena distribución de nuestros dardos. ¿Cuáles son como control biológico la experiencia que hemos hecho acá? Con tricodermas en aplicación foliar, como les contaba, para control de Botryoidea y además sanitización de cortes de poda, es una alternativa. Y la otra alternativa que hicimos tricodermas más micorriza y aminoácidos. Y ahí es cuando yo les digo que esta foto, acá a su derecha, es lo que podemos conseguir, ¿cierto? Obviamente en una planta adulta, buscando estos tres controles biológicos, que esto tirado al suelo y esto aplicado foliar, ¿ya? Que la verdad que he tenido bastante buenos resultados. A mí la verdad que esta mezcla de estas tres cosas me tiene bastante contento, porque los resultados que hemos visto son muy buenos. ¿Pregunta? Porque ahí nos vamos a pasar a control químico. Sí, Cristian, tenemos algunas preguntas. A ver. La primera dice, Botryoidea, ¿cuáles son los puntos de entrada más comunes? Cortes de poda. Cortes de poda son los que principalmente, o heladas. Esos son los mayores puntos, o los más comunes, por decirlo de alguna forma. Perfecto. La siguiente dice, se menciona para controlar hongos al gluconato de cobre como una molécula que permite la traslocación, pero no encuentro referencia de ello, solamente que es traslaminar, no traslocable. Mira, yo creo que a Botryoidea el cobre no le está haciendo mucho, y esto se va a ir mucho más, por ejemplo, en la zona de Chillán, de Talca, acá al sur de Chile. Ya estamos a 400, 600 kilómetros al sur de Chile, en el cual hay hasta 17 aplicaciones de cobre, partiendo desde Yemaichá, ¿cierto?, pasando hasta las primeras aplicaciones de Carpocapsa, y tienen la misma cantidad de Botryoidea que pudiese haber en otro huerto que no tiene ninguna aplicación de cobre. Y esto está dado porque generalmente el cobre está más enfocado a lo que es bacteria, más que hongos. Entonces, por eso que los fungicidas han funcionado mucho mejor que los cobres contra esta enfermedad. Perfecto. La siguiente pregunta dice, cuando dice no pasarse de nitrógeno, cada 1000 kilos de nuez seca, ¿cuánto es lo recomendado? Más que de 1000 kilos, o sea, bueno, sí, la extracción está escrito en Davis, que son 25 unidades, pero con otros volúmenes productivos. Yo creo que nosotros debemos estar trabajando con entre 40 y 45 unidades de nitrógeno por tonelada extraída. Más o menos esa es una relación. Con un equilibrio también de potasio a relación igual, de 1 a 1 con nitrógeno o 1,1 de potasio con 1 de nitrógeno. Perfecto. Después nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre control con tricoderma versus químico? Yo creo que la gran diferencia está en la durabilidad del producto en la planta, ¿ya? Y que si atacamos por el sistema radicular,
vamos a tener una mayor activación del sistema radicular y por ende va a haber una defensa mucho mayor de la planta. El químico, si bien es cierto, sí funciona, pero también es muy específico, muy puntual, es en el corte. Los tricodermas funcionan, como les decía, en la parte foliar y suelo y por mucho más tiempo. Yo creo que esa es la gran ventaja, o la diferencia. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué dosis recomendás en uso de tricoderma? Las dosis que hemos estado ocupando van entre 1,5 kg y 2 kilos por hectárea, ya dependiendo un poco de la presión, en una o dos aplicaciones. A mí me gusta mucho, como les comentaba recién, en una aplicación invernal después de poda y otra aplicación en brote de 10 centímetros más o menos, y la verdad que con eso me ha ayudado bastante. Bien, excelente. Dosis y marca de micorrizas, aminoácidos y tricoderma, preguntan. La verdad, está buena la pregunta. La verdad que es lo que hemos trabajado, son los productos de ustedes, que son el tricoderma Altifi, el otro es el, ¿cómo se llama? A mí, como trabajo más con activos más que el comercial, el trainer, ¿cierto? Y el otro era, tenemos un segundito. Tifi Trainer. ¿Aegis puede ser? Aegis, sí. Esos son los tres que hemos estado ocupando. Bien. ¿Ya? La verdad que, y las dosis, yo creo que también va a depender un poco de cómo está el huerto, pero en el caso de la mezcla de los tres, lo que se puede hacer es algo, 2 litros de trainer por hectárea vía riego, unos 300 gramos de Aegis y 100 o un kilo de Tifi por hectárea, más o menos. Perfecto. Relacionado con esto nos preguntan si podría explicar cómo hizo el tratamiento de tricodermas, más micorrizas, más aminoácidos, y por qué usó esta combinación, dice la pregunta. Fue una combinación, buscando un poco un sector que estaba más debilitado, de cómo poder mejorar ese sector. Dentro de esto mismo, ahí conversando con una colega de ustedes en Chile, llegamos a la mezcla de estos tres productos. La verdad que había estado con una profesora de la Universidad de Canadá, conversando un poco de micorriza, y la verdad que cuesta un poquito meterse en el tema, pero cuando uno ya entra, empieza a ver cómo funciona, cómo coloniza la rizósfera las micorrizas, cómo el aminoácido activa la absorción de los nutrientes, y empieza a cambiar el huerto. La verdad que es bastante importante. Es una del por qué lo empezamos a ocupar. En el fondo, es tener un huerto lo más homogéneo posible. A lo mejor no necesariamente estos tres productos aplicarlos a toda una finca, pero sí, si queremos levantar sectores que están un poco más decaídos, la verdad que es una buena estrategia. Perfecto. Después nos preguntan si puede confundirse la muerte inicial de dardos por botriofa aérea con muerte por sombreamiento. ¿Me escuchás, Cristian? ¿Tú sí me escuchas? Ahora sí, ahí retomamos. Ahora sí, creo. ya. No sé Sí. si me escuchaste la pregunta. No, no te escuché. Dice, si puede confundirse la muerte inicial de dardos por botriofa aérea con muerte por sombreamiento. No, porque un poco por sombreamiento se muere el dardo completo. Ese corte que mostrábamos recién es de la punta hacia atrás, es lo típico. Por sombra se muere el dardo completo, se seca completo. No está ese ennegrecimiento transversal que sucede como en la foto que mostraba recién. No se puede, no. Perfecto. La última y continuamos, dice, si Tifi ayuda a frenar la fitóftora. Yo no lo he visto.
La verdad que, mira, no lo he visto porque tampoco me he dedicado a medirlo específicamente para Phytophthora. No lo sé, la verdad que le mentiría si le digo que sí o que no. Yo creo que es un punto que tenemos que empezar a trabajar también, porque hoy día, como les comentaba, en todo el mundo, uno de los principales problemas es Phytophthora, y creo que tenemos que empezar a mirar eso también. Pero la verdad no tengo la experiencia de haberlo hecho, así que no lo podría responder esa pregunta. Perfecto. Bueno, si te parece, continuamos. Ajá. Un poco los controles químicos, en el cual existen diferentes activos que están actuando sobre los hongos de la madera, en lo cual también, al igual que el control biológico, son los momentos de cómo pudiese ser la mejor eficiencia. La verdad que hay un estudio que lo hizo Davis con diferentes activos, en el cual se probaron todos estos activos y anduvieron bastante bien, ¿ya? Yo personalmente acá en Chile lo que estoy ocupando es tebuconazol y switch, ¿ya? Que la verdad que si bien es cierto el producto es un poco caro, pero el resultado que tiene es bastante bueno. ¿Y por qué tebuconazol? Porque es un producto un poco más barato y también está en varios campos y me ha resultado bastante bien. Este listado lo hizo un profesor de Davis, ¿ya? Ellos estudiaron el tema de Botryopheria, y mientras más asterisco tenga, 4 es el mayor eficiente del producto, ¿ya? Y acá, un poco respondiendo a la misma pregunta que me hicieron recién, miren la mezcla de cobre con mancozeb fue una de las que más mal se comportó. Entonces ahí uno también se da cuenta que el cobre no está siendo un buen controlador para Botryopheria. Sí para otras cosas, pero Botryopheria puntualmente no. Eso es un poco de la presentación que les quería hacer. No sé cómo ahí, Luce, seguimos las preguntas, o no sé. Perfecto, Cristian. Sí, tenemos algunas preguntas más. A ver. Dice, por favor, explicar un poco la forma de aplicación de micorrizas, tricoderma y aminoácidos. Es en el riego, ya, en el último tercio del riego normal que ustedes están haciendo, es aplicar los otros productos en conjunto, como un fertilizante en el fondo. ¿Ya? No tiene mucho más que eso. La verdad que los productos son bastante amigables en ese aspecto para hacer alguna aplicación. Pero en el último tercio del riego, bastante bien. Perfecto. Y si no me equivoco, es la última pregunta que tenemos. Dice, ¿qué información tiene respecto a la incidencia de enfermedades de madera en viveros? La verdad que la única incidencia que tengo es la caída del cuello, que puede tener incidencia en vivero. Yo siempre digo, un vivero tiene que ser muy malo para trabajar con la caída del cuello. Entonces, la verdad que el trabajo de los viveros ha sido bastante bueno. No, la verdad que yo creo que donde hemos cometido más errores es cuando compramos una planta, despuntamos el primer año y no la pintamos. Creo que de ahí ya parte culpa del vivero y lo mejor es pintar. Pero la verdad que relación así directa no he visto. Perfecto. Bueno, si no me equivoco, no tenemos más preguntas. Ah, sí, acá apareció una. Dice Cristian, ¿el control biológico tiene mayor poder residual? Sí, es un poco porque les comentaba que el control químico, como es fotolábil, obviamente mientras más solo luz se va perdiendo su efectividad. El tema con el control biológico es mucho más extensivo. Mucho más extensivo. Y además, la ventaja que da toda la planta. Perfecto. Bueno, nos preguntan a dónde podrán ver la repetición. La presentación de Cristian la vamos a estar enviando a todos los participantes en estos días y vamos a intentar colgar la grabación de la charla en nuestra página web.
que es www.bioagil.com, para todos los que están preguntando. A ver, me dicen que faltó una pregunta. A ver, Cristian, espérame un segundo. Sí, no hay problema. Sí, la leímos recién. Dice, explicar un poco la forma de aplicación de micorrizas, tricoderma y aminoácidos. Sí, ya estuvo. Ujú. Salió una más. ¿Cuáles son los momentos para la aplicación de las estrovirulinas y benzimidazoles? Está complicada esa. Mira, yo creo los mejores momentos, por ejemplo, en este caso del Quadris, que es una estrovirulina, es un brote de 10 centímetros y después en diciembre. Es lo que yo por lo menos he hecho y la verdad ha funcionado bien, en conjunto con una poda para reactivar mucho más ese sector, ¿ya? Buscando hasta donde hay madera sana. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más consultas. Bueno, espero que les haya aportado con algo y bueno, les vuelvo a dar las gracias a Acá todos. aparece la última pregunta, Cristian. Sí. No te dejamos ir. No hay problema, no hay problema. Esa es la gracia de estar en la casa. Totalmente. Ahí nos están formulando algunas preguntas. Dice, ¿cuántas aplicaciones de los 3 productos, es decir, de aminoácidos, tricodermas y micorrizas, hace en el año? 2 aplicaciones lo ideal. 2 aplicaciones. ¿Y en qué momentos? Inicio brotación y también diciembre. Voy a fundamentar por qué diciembre, porque en diciembre, principios de diciembre, más o menos, mediados de diciembre, hay un mini flash radicular, y creo que ahí tenemos que aprovechar. A diferencia de otras especies, el nogal tiene un crecimiento radicular muy plano. Me voy al extremo de la uva de mesa, por ejemplo, que sí tiene 2 picos muy marcados. El nogal no, es muy plano, y está su flash ahí, o mini flash, por llamarlo de alguna forma, en diciembre, comienzo de diciembre, y el otro mini flash se produce también después de cosecha, ¿ya? Y ahí también donde es importante una fertilización de pre-cosecha para que estén disponibles todos los fertilizantes y absorba bien. Entonces los momentos, que para mí creo que son inicio de brotación y después principio de diciembre. Ok. Hay una más que dice, Botryophaeria puede ingresar en la parte media o baja del eje de una planta en formación por herida de sol o helada. Sí, un poco lo que hemos estado viendo también, y es cuando empiezan a secarse más brazos completos, ¿ya? Lo vi este año que fue muy caluroso, y efectivamente en plantas nuevas entra un hongo, pero su síntoma puede entrar por la herida del suelo de la helada, pero el síntoma empieza por la punta. Perfecto, Cristian. Uh-huh. Ahora sí creo que ya no tenemos más preguntas. Cristian, agradecerte por tu tiempo y no, a ustedes. La verdad que ha sido un lujo poder contar con tu aporte y con tu conocimiento y tu experiencia. Y bueno, agradecerles a todos también por hemos llegado a los 98, casi 99 participantes. Así que agradecidos a todos y queremos haber contribuido con todos y esperarlos en una próxima ocasión. Un saludo grande y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias por todo. Adiós. Chao, chao. A ustedes, adiós. Adiós.